¿Estás? Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Bien, observando una cifra de asombro que ha tenido que invertir el Estado para no permitir que se desfondara el país, poco menos. ¿Cuánto ha sido? Mire, si hacemos el total de todo lo que se gastó en el 2020, son 1,3 billones de pesos. Estamos hablando no solamente de IFE y de ATP, que son unos 700.000 millones de pesos, sino que además hubo gasto en salud para reforzar el sistema de salud, gastos en lo que tiene que ver con el turismo, de hecho, estas promociones turísticas para que pueda repuntar la actividad, transporte, subsidios por el congelamiento de tarifas y transferencias a las provincias. 1,3 billones de pesos. Eso es un adicional de 17% en el presupuesto 2020, es decir, se gastó bastante más de lo previsto. Para entender, Julia, la cifra un poco más, ¿cuánto es la recaudación promedio cada mes del Estado? Ay, me mataste con el dato ahora, Víctor Hugo, de la recaudación promedio por mes del Estado. ¿Querés dejarme? Ya te lo busco. Sí, serán 400, 500 mil millones, porque quería sacar la estimación de cuánto en ese gasto adicional que mencionabas, cuánto va de la recaudación, porque me parece que no llega a 2 meses, y bueno, para un tiempo tan aciago como el que se ha vivido, no me parece que esto pueda considerarse un gasto excesivo de ninguna manera, en la relación que hay con los ingresos que el país tiene. La chance de cubrir todo lo que se da desde el Estado al país es algo que repercute también en otros países. Todos han tenido que más o menos ayudar. Creo que el Estado argentino, el gobierno argentino fue el que más rápidamente salió en auxilio de esa problemática. Efectivamente, Víctor Hugo, te estoy leyendo el dato en vivo de Hacienda. Por ejemplo, a noviembre la recaudación fueron 648.000 millones. Estamos hablando de pesos en un solo mes, con lo cual efectivamente podríamos hablar de 2 meses o 2 meses y medio, porque la recaudación, por ejemplo, a mitad de año había sido 540.000 millones de pesos. Efectivamente, lo que vos estás diciendo, el COVID se llevó en el 2020 2 meses y medio de la recaudación mensual de la Argentina. Pero además otro dato, esto se terminó financiando fundamentalmente con emisión del Banco Central, esa misma emisión que los ortodoxos, los monetaristas critican por generar inflación, algo que no ocurrió porque la inflación fue 20 puntos más baja que el año pasado. Esa emisión termina resolviendo el problema que la recaudación no resuelve, porque la recaudación no fue suficiente, porque la caída de la actividad económica también impacta negativamente en la recaudación, y por eso se discutió el impuesto a las grandes fortunas. Alfredo Zayat escribió este fin de semana una nota notable respecto a qué es lo que está en juego. La pelea es contra el Estado, la pelea es contra el sistema, la pelea es contra esto, incluir a la gente. Si no hubiera hecho lo que estamos contando con la doctora Julia Estrada, el gobierno, ¿qué hubiera sucedido? ¿Que la gente se caía de hambre por las calles? ¿Qué hubiera pasado? ¿Que todo el mundo se quedara sin trabajo, Julia? Es un horror lo que piden, lo que dicen, la imbecilidad finalmente de la que hacen gala muchísimos ortodoxos, que por otra parte nunca aciertan en nada, y que han tenido, yo leí una nota de Andrés Aciaí, nos ha visto este fin de semana, una especie de respuesta a Melconian cada día más impresentable, cada día dando más vergüenza, ya no parece ni inteligente, dado que siempre le hemos respetado esa inteligencia, aunque no sea a favor de la gente y a favor del pueblo, siempre le respetábamos eso, pero ahora el comportamiento, lo marca muy bien Andrés Aciaí en una nota de este fin de semana, es absolutamente malicioso. Entonces, ¿qué otra cosa se podía hacer que no fuera ayudar a la gente, Julia? Bueno, yo creo que ellos en el fondo, aunque no lo digan a veces tan abiertamente, piensan que si no podés sostenerte por tu propio ingreso es porque no hiciste las cosas bien, con lo cual la pobreza finalmente es una respuesta meritocrática a la inversa. Efectivamente hubiera habido mucha más hambre, mucha más necesidad, y yo creo, Víctor Hugo, mucha más conflictividad social y finalmente más contagios, porque lo que hizo también el gobierno, más allá de que hubo distintos momentos en la pandemia, fue evitar que la gente saliera a circular y pudiera resguardar su salud, porque también la plata tenía que ver con eso, con evitar que la gente saliera a buscar ingresos, y eso me parece que es algo que no hizo el resto, incluso te diría América Latina.
lo hizo Argentina. Este año, si nuevamente tenemos un rebrote, bueno, habrá que revisar si no es necesario un gasto adicional. Nosotros habíamos proyectado también para 2021 que si había un rebrote, el gasto podría llegar a 1,2 billones de pesos adicionales. Julia, me voy a las noticias, pero siempre agradecido por estos aportes que nos permiten entender un poco más en medio de esta interminable discusión que proponen para que estemos empantanados.